Bien, pues seguimos, después de la fiesta de Pedro y Pablo, metiéndonos en el 30 de junio del año 2017, del ciclo A de la liturgia de la Iglesia Católica, y nos metemos, y seguimos, mejor dicho, con Mateo 8, del 1 al 4, muy cerca ya de este mes, el último día. Dice así un texto muy corto. En aquel tiempo, al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente, como es natural. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendió la mano, lo tocó diciendo: quiero, quede limpio. Y enseguida se le quedó limpio de la lepra. Pero Jesús le dijo: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Pues veamos este texto. Trata de limpiarnos. ¿Y cómo tenemos que limpiarnos? Vamos a ver. Parece innegable que Jesús poseía poderes de sanación. Era evidente. Es también totalmente cierto que nunca las utilizó en beneficio propio, ni como prueba de nada. En los evangelios, las sanaciones o curaciones son siempre vistas como signos de que el reino está presente y actuando en la persona de Jesús, que es lo que se propone Jesús, y pone de manifiesto su amor compasivo hacia las personas que están sufriendo. Todo ello no niega que los relatos, tal como han llegado hasta nosotros, hayan sido reelaborados, bien para magnificar las acciones del Maestro Jesús, admirarlo, bien para convertirlos en catequesis y potenciar así su significado simbólico y universal. La clave simbólica, la lepra, significa suciedad, algo impuro, y hace referencia a todo aquello que en nosotros o en los demás percibimos como sucio. Desde esta perspectiva, la limpieza pasa por la aceptación. Acostumbramos a movernos entre la imagen que queremos dar y la sombra que tratamos de ocultar. Quizá hemos reprimido, ocultado o negado aquello que nos parecía sucio. Sin embargo, el hecho de ocultarlo o reprimirlo no lo elimina, únicamente lo camufla y lo hace más peligroso. Se trata de algo mío que pugna por vivir. Si lo reconozco abiertamente, saldrá de manera oscura y sorpresiva, provocando daño impensado. Por ello, la sabiduría lleva a mirar de frente a la propia suciedad, aceptarla como propia y reconociéndonos en ella. Al acogerla, cesa la tensión que estábamos poniendo en mantenerla oculta, y acaba también la necesidad de proyectarla afuera, en los demás, aquellos que negábamos en nosotros mismos. Aceptar, no significa justificar ni otorgar a esos rasgos las riendas de la propia vida. Aceptar significa reconciliarnos
con toda nuestra verdad, sin negar ni maquillar nada. Y es entonces cuando se produce el milagro y quedamos limpios. La aceptación de nuestra parte oscura nos baja del pedestal del ego, nos hace humildes y en definitiva nos humaniza. Con lo cual aprendemos que la limpieza no es el resultado de una exigencia desmedida de lucha contra uno mismo, sino fruto y consecuencia de una actitud que se abre a la propia verdad. Me limpio cuando me acepto en mi humildad. Ahí está la situación, ahí está la clave. ¿Quiero limpiarme? Pues si quiero, quedaré limpio. Si no, no me limpiaré nunca. Vayamos a más. Jesús baja del monte de las bienaventuranzas, ya que el relato sigue inmediatamente al final del sermón del monte. El descenso del monte evoca el descenso también de Moisés cuando baja del Sinaí. Pero Moisés bajó para castigar al pueblo idólatra. Jesús baja para sanar el dolor humano del enfermo despreciado. Se trata, por tanto, en efecto, de un leproso. Por la lepra se entendía toda una enfermedad de la piel que fuera contagiosa. Todo leproso era un peligro de epidemia. Por eso era despreciado, excluido, marginado, hasta el extremo de que la religión le obligaba a ir por la vida gritando, impuro, impuro, y se veía excluido, mejor dicho, de la ciudad o de la aldea. La religión no curaba, sino que humillaba y despreciaba al que se veía despreciado y humillado. ¿Qué hacía Jesús? Todo lo contrario. La reacción de Jesús fue inmediata. Tocó al leproso y quedó limpio. Jesús no remueve más la humillación de aquel hombre, lo sana por completo y enseguida lo hace. Hay que tener en cuenta que el Evangelio utiliza el verbo katarizo, que como es sabido significa solo limpiar, sino sobre todo purificar de toda posible impureza del espíritu, de forma que así devuelve la rehabilitación social, económica y religiosa. Por eso Jesús al final de este episodio le dice al hombre ya curado que vaya a los sacerdotes y cumpla con el trámite legal, para que cumpliendo ese trámite la integración social en una sociedad tan religiosa fuera total. Y hay más. Al final, Jesús le dice al hombre curado: no lo digas a nadie. Algunos discuten si estas palabras son la expresión del llamado secreto mesiánico, que tanto destaca el Evangelio de Marcos y aparece en relatos de Mateo. No debe darse a estos textos un significado moral o espiritual, como si es que Jesús pretendiera pasar inadvertido. No tiene sentido semejante explicación. ¿Cómo iba a pasar inadvertido en aquellas aldeas de Galilea que un ciego y un leproso o un enfermo incurable de pronto se había visto curado? Lo más seguro es que Jesús quería que la gente mantuviera cierta reserva en cuanto
al tema del Mesías, ya que eso, tal como Jesús lo entendía, no se podía empezar a comprender hasta el final, hasta la muerte en cruz. Si se hubiera difundido que el Mesías ya estaba en Galilea, tal cosa no se habría entendido, ni habría aportado nada positivo, además de preocupar antes de tiempo a los romanos. Jesús era el Hijo de Dios, pero con los pies en el suelo, y sabía muy bien lo que hacía, como lo que tenía que hacer en su vida. Que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, saber lo que tenemos que hacer en nuestra existencia. Entonces nos ha hablado sobre todo de esa dimensión de limpieza. Hay que limpiar lo que está sucio. Bien, hermanos, pues ahí está. Vamos a pasar pronto a julio, que será el sábado que viene, y ya empezamos el mes del calor. Y también empezaremos a la semana 13 del tiempo ordinario. Hasta ahora, un saludo.